Ella vivía entre paredes frías y sonrisas fingidas, donde todo parecía perfecto por fuera, pero bastó una mirada atenta para darse cuenta de que algo ahí estaba más podrido que el silencio de la casa. Los secretos comenzaron a revelarse detrás de puertas cerradas y risas ensayadas. Ahora, la verdad que nadie quiso escuchar amenaza con destruirlo todo, incluyendo a quien se atrevió a descubrirla. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegaba despacio sobre la Ciudad de México, trayendo consigo el ruido característico de la ciudad que nunca duerme por completo. En la colonia Polanco, entre árboles altos y muros bien cuidados, se erigía una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Todo ahí respiraba orden, elegancia y éxito. Los ventanales amplios reflejaban la luz dorada del amanecer. Los jardines exhibían flores perfectamente alineadas y el portón eléctrico funcionaba con la precisión de haber sido instalado recientemente. Dentro de aquella casa, doña Antonia se despertaba antes que todos, como siempre lo hizo durante toda su vida. A sus 73 años, cargaba sobre los hombros la ligereza de quien ya ha vivido mucho, pero también el peso de quien fue quedándose atrás sin siquiera darse cuenta de cuándo empezó todo. Sus pasos eran lentos, medidos, cuidadosos, no por la fragilidad del cuerpo, sino por la cautela de quien aprendió a no hacer ruido, a no molestar, a no ocupar demasiado espacio. Bajaba la amplia escalera sujetándose con firmeza del barandal de madera fina, sintiendo bajo sus pies descalzos la frialdad del mármol importado. Todo en esa casa era importado, caro, impecable. Todo, menos el afecto. Ese, si existía, había sido importado de un tiempo lejano, de cuando su hijo Roberto todavía la miraba a los ojos y le preguntaba cómo le había ido en el día. Roberto, su único hijo, el niño que crió sola después de que su esposo se fuera demasiado pronto, llevándose consigo los planes que habían hecho juntos. Ella trabajó, ahorró, renunció, soñó por los dos. Vio a Roberto crecer, estudiar, triunfar, y ahora él era un empresario respetado, dueño de una constructora que levantaba edificios por toda la ciudad, un hombre que aparecía en revistas de negocios, que daba conferencias sobre liderazgo, que era invitado a cenas importantes. Pero ese hombre de éxito ya no tenía tiempo para sentarse junto a su madre y simplemente platicar. Las juntas eran urgentes, los contratos no podían esperar, los compromisos se acumulaban, y doña Antonia lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. A fin de cuentas, para eso había trabajado tanto, ¿no? Para que él llegara a donde llegó. En la espaciosa cocina, preparó su café como le gustaba, de olla, sencillo, sin lujos. Se sentó a la mesa, demasiado grande para una sola persona, y miró por la ventana. Afuera, el pequeño jardín lateral que ella misma cuidaba era su único territorio de verdad en esa casa. Ahí entre rosales y jazmines, todavía se sentía útil, todavía sentía que nutría algo vivo. El sonido de tacones altos en el piso de mármol anunció la llegada de Fernanda, la nuera. Doña Antonia sintió que todo el cuerpo se le contraía ligeramente, un reflejo involuntario que intentaba controlar, pero no siempre lo conseguía. Fernanda entró en la cocina como quien entra en escena, siempre impecable, siempre compuesta. El cabello rubio perfectamente peinado, la ropa de diseñador a juego con el bolso caro, la sonrisa estudiada lista para ser activada cuando fuera necesario. «Buenos días, doña Antonia», dijo Fernanda con esa voz dulce que sonaba falsa a los oídos de la anciana. «¿Durmió bien?» «Dormí bien, gracias», respondió doña Antonia, sin levantar los ojos de la taza. Fernanda se sirvió un jugo verde preparado por la nutrióloga particular, revisó algo en su celular y continuó. «Roberto salió temprano. Tiene una junta con inversionistas. Seguramente regresará hasta la noche». Siempre regresaba hasta la noche, o ni siquiera regresaba cuando los viajes de negocios se extendían por días, y doña Antonia se quedaba ahí, compartiendo ese espacio inmenso con una mujer que la trataba con una cordialidad helada
que nunca la llamaba mamá, que nunca demostraba ningún interés genuino por su vida. Fernanda era una construcción perfecta. Casada con Roberto desde hacía 5 años, se había convertido en una figura conocida en los círculos sociales de la ciudad. Participaba en eventos de beneficencia, presidía una fundación que llevaba su nombre, daba entrevistas sobre empatía y responsabilidad social. Para quien la veía desde fuera, era sinónimo de bondad y elegancia. Para doña Antonia, que la observaba de cerca todos los días, era un rompecabezas de contradicciones. ¿Cómo alguien que hablaba tanto de ayudar a los demás podía ser tan fría con la suegra que vivía bajo el mismo techo? ¿Cómo alguien que promovía campañas de concientización podía ignorar la soledad de una mujer mayor a pocos metros de distancia? Esas preguntas rondaban la mente de doña Antonia, pero nunca las hacía en voz alta. Había aprendido a lo largo de los años que algunas batallas no vale la pena pelearlas. Después de que Fernanda se fue, la casa se sumergió en ese silencio pesado que doña Antonia conocía bien. Fue entonces cuando escuchó pasos ligeros provenientes del área de servicio. Era Gracia, la trabajadora del hogar que llevaba ahí casi 15 años, desde 1900, antes de que Roberto se casara. Gracia era diferente, una mujer sencilla, de origen humilde, que poseía algo que a Fernanda le faltaba: humanidad genuina. Sus ojos expresaban una preocupación verdadera cuando le preguntaba a doña Antonia cómo estaba. Sus manos callosas sostenían las de la anciana con cariño cuando notaba que necesitaba consuelo. «Buenos días, doña Antonia», dijo Gracia con una sonrisa sincera. «¿Ya tomó su cafecito? Le preparé el pan dulce que a usted le gusta». Gracia siempre hacía eso, pequeños gestos de cuidado que le calentaban el corazón a doña Antonia. Y la anciana sabía, por instinto, que esa mujer veía cosas que los demás no veían. Gracia ponía atención. Se daba cuenta cuando Fernanda cerraba la puerta del despacho demasiado rápido al oír pasos. Notaba cuando las conversaciones telefónicas se interrumpían abruptamente. Observaba las miradas que se intercambiaban, los silencios cargados, las tensiones que crecían como mala hierba en un jardín abandonado. Las semanas fueron pasando y doña Antonia comenzó a notar cambios sutiles en la rutina de la casa. Fernanda recibía visitas extrañas cuando Roberto no estaba, hombres de traje que permanecían por horas encerrados con ella en el despacho, sobres que llegaban y desaparecían, documentos que eran guardados a toda prisa cuando alguien se acercaba. La curiosidad no era un defecto de doña Antonia, sino la intuición que toda madre carga, ese sexto sentido que alerta cuando algo no está bien. Y algo definitivamente no estaba bien. Empezó a prestar más atención, a caminar más sigilosamente por los pasillos, a observar sin ser vista. Fue en una tarde lluviosa que encontró, por casualidad, unos papeles olvidados sobre la mesa de la sala. Eran informes financieros de la fundación que Fernanda presidía. Doña Antonia no entendía mucho de números, pero entendía lo suficiente para darse cuenta de que las cifras no cuadraban. Donativos que entraban y se esfumaban, proyectos anunciados que nunca se materializaban, beneficiarios que no existían. El corazón de doña Antonia se aceleró. Fotografió algunos documentos con el celular que Roberto le había regalado, ese aparato que apenas sabía usar, pero que en ese momento fue su aliado. Guardó las fotos en una carpeta que nombró con cuidado, escondiéndola entre cientos de otras fotos de flores y pajaritos que solía tomar en el jardín. Pero había algo más, algo que todavía no quería creer, pero que las señales apuntaban con una claridad cruel. Las idas y venidas de un hombre en particular, siempre en los días en que Roberto viajaba. Las risas que provenían del piso de arriba, donde estaba la recámara de la pareja. Las miradas cómplices, la intimidad que no debería existir. Doña Antonia sentía que se le revolvía el estómago. Quería estar equivocada. Quería que su imaginación estuviera creando fantasmas donde no existían. Pero una madre no se equivoca fácilmente. Y ella sabía, en el fondo de su alma, que su hijo estaba siendo traicionado dentro de su propia casa, por la mujer que juró amarlo, por la mujer que usaba su apellido y su reputación para construir una fachada de perfección,
Una noche, cuando Roberto finalmente llegó a casa, intentó hablar con él. Esperó a que cenara, esperó a que se acomodara en el sillón de la sala, y entonces, con el corazón en la mano, comenzó. «Roberto, hijo, necesito hablar contigo sobre Fernanda». Él levantó la vista de la tablet, ya con esa expresión de cansancio que venía usando últimamente. «¿Sobre qué, mamá?» «Yo he visto cosas extrañas, documentos que no tienen sentido, gente que viene aquí cuando tú no estás». Roberto suspiró. Ese suspiro que doña Antonia conocía, el suspiro de quien no tiene paciencia para escuchar. «Mamá, Fernanda trabaja con una fundación. Es normal que reciba gente, que tenga reuniones». «Pero, hijo, yo... Mamá, por favor», la interrumpió con la voz más dura ahora. «Confío en mi esposa. Ella hace un trabajo increíble, ayuda a muchísima gente. No voy a ponerme a escuchar insinuaciones sin fundamento». Las palabras cortaron como navajas. Doña Antonia sintió que le ardían los ojos, pero se tragó las lágrimas. Roberto ya se había levantado, ya estaba subiendo la escalera, ya había cerrado la puerta de su mundo. Ella se quedó ahí, sola en la sala grande y fría, sintiendo el peso del rechazo. Intentó alertar, intentó proteger, y fue ignorada. Como tantas otras veces en su vida, su voz no tuvo el peso suficiente para ser escuchada. Esa noche, doña Antonia apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todo lo que había visto, en todo lo que sospechaba. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No de Fernanda propiamente, sino de lo que Fernanda era capaz de hacer para mantener sus máscaras en su lugar. Al día siguiente, Fernanda la trató con una amabilidad exagerada. «Le miremos», ofreció café. Le preguntó si necesitaba algo. Hasta sugirió que fueran juntas al salón de belleza. Doña Antonia se dio cuenta del cambio, de la tensión disfrazada de solicitud. Fernanda sabía que había sido descubierta, sabía que la suegra había intentado hablar con Roberto, sabía que necesitaba actuar, y doña Antonia, mirando los ojos claros y vacíos de Fernanda, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa mujer no iba a dejar las cosas como estaban. Esa mujer iba a hacer algo. La pregunta era ¿qué? Los días siguientes estuvieron marcados por una tranquilidad artificial. Fernanda continuaba con sus proyectos, sus reuniones, sus apariciones públicas. Roberto seguía inmerso en el trabajo, y doña Antonia continuaba observando, anotando mentalmente cada detalle, cada inconsistencia, cada señal de que algo muy malo estaba por suceder. La rutina de la casa seguía como un teatro bien ensayado. Todas las mañanas, las mismas escenas se repetían con precisión mecánica. Fernanda bajaba a desayunar ya arreglada para el día, con ese aire de quien tiene la vida bajo control. Revisaba la agenda en su celular, hacía algunas llamadas al equipo de la fundación, organizaba eventos y campañas. Desde fuera, parecía una mujer dedicada, ocupada con causas nobles, pero doña Antonia ya conocía los bastidores de ese espectáculo. Una tarde, mientras fingía leer una revista en la sala, doña Antonia escuchó fragmentos de una conversación telefónica de Fernanda. La nuera estaba en el despacho, pero la puerta había quedado entreabierta. «No te preocupes, todo está bajo control», decía Fernanda con esa voz dulce y controlada. «¿Los documentos? Están guardados en un lugar seguro. Nadie va a tener acceso. Y en cuanto a ese asunto, ya encontré una solución». Doña Antonia sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué solución? ¿Qué asunto? Las palabras quedaron resonando en su mente, cargadas de significados oscuros. Sabía que estaba corriendo peligro, pero aún no imaginaba el alcance de la frialdad de Fernanda. Esa noche, durante la cena, Roberto finalmente estaba en casa. Se sentaron los tres a la mesa, pero la conversación era escasa, salpicada solo por comentarios superficiales sobre el clima, sobre las noticias del periódico, sobre nada que realmente importara. Doña Antonia observaba a su hijo, a ese hombre que conocía desde el primer llanto, desde el primer paso,
y no podía entender cómo se había vuelto tan distante, tan ciego a lo que sucedía a su alrededor. «Roberto, ¿vas a viajar de nuevo la próxima semana?», preguntó Fernanda untando mantequilla en el pan con movimientos delicados. «Sí, tengo esa licitación en Monterrey. Me tomará unos 5 días». «¿5 días?» Doña Antonia vio el brillo rápido en la mirada de Fernanda. 5 días sin Roberto en casa. 5 días en los que cualquier cosa podría pasar. Gracia, siempre atenta, se dio cuenta del cambio en el ambiente de la casa. Conocía a doña Antonia desde hacía suficientes años como para notar cuando algo la perturbaba. Cierta mañana, mientras ayudaba a doña Antonia a regar las plantas del jardín, susurró: «¿Está usted bien? Se ve preocupada». Doña Antonia miró a esa mujer que era más que una empleada, que era amiga, confidente, testigo silenciosa de todo lo que sucedía entre esas paredes. «Gracia, si algo me pasa, ¿cuidas mi jardín?». La pregunta sonó extraña, pesada de presagios. Gracia soltó la regadera y tomó las manos de doña Antonia con fuerza. «No le va a pasar nada, doña Antonia. Yo estoy aquí, estoy poniendo atención». Pero las dos sabían que la atención no siempre es suficiente para impedir que el mal se concrete. A veces, solo sirve para ser testigo de su llegada. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. La semana siguiente trajo consigo una tensión que parecía llenar cada rincón de la casa. Roberto viajó el lunes temprano, cargando su portafolio de ejecutivo y las promesas de que volvería pronto. Besó a Fernanda en la puerta, saludó con la mano distraídamente a su madre que observaba desde la ventana y subió al coche que lo llevaría al aeropuerto. Doña Antonia vio cómo se cerraba el portón y sintió una opresión en el pecho, como si una puerta invisible también se hubiera cerrado entre ella y cualquier posibilidad de protección. Fernanda cambió en el instante en que el coche de Roberto desapareció en la esquina. La máscara de esposa dedicada se deslizó un poco, revelando por debajo una expresión que doña Antonia nunca había visto tan claramente: frialdad calculada, determinación peligrosa. La nuera entró en la casa sin mirar atrás, ya tecleando algo en el celular, ya haciendo llamadas, ya poniendo en movimiento engranajes que doña Antonia aún no podía comprender del todo. Durante los 2 primeros días la rutina siguió casi normal. Fernanda salía temprano a reuniones de la fundación, regresaba por la tarde, se encerraba en el despacho. Gracia hacía su trabajo con la atención redoblada, vigilando sin parecer que vigilaba, presente sin ser invasiva. Y doña Antonia permanecía en su territorio seguro, el jardín, donde las plantas no mentían, no tramaban, solo crecían o se marchitaban según el cuidado que recibían. Fue el miércoles cuando todo comenzó a cambiar de forma más concreta. Doña Antonia estaba en la sala cuando escuchó sonar el timbre. Gracia atendió y poco después apareció un hombre que nunca antes había visto. Alto, delgado, con ojos inquietos que no paraban de moverse, analizándolo todo a su alrededor. Vestía un traje barato, tenía las manos que le temblaban ligeramente cuando Fernanda lo saludó en la entrada. Los dos subieron al despacho y cerraron la puerta. Doña Antonia, movida por la intuición que ahora gritaba alarmas en su cabeza, se acercó sigilosamente. No podía oír las palabras, pero captaba el tono. Fernanda firme, al mando. El hombre vacilante, cuestionador. Hubo un momento en que la voz de él se elevó. «Pero eso es muy arriesgado, Fernanda. Si algo sale mal...». «Nada va a salir mal». La voz de ella cortó como una navaja. «Solo tienes que hacer exactamente lo que te diga, y serás bien recompensado, no te preocupes». Doña Antonia se alejó rápidamente cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Fingió que solo pasaba por el pasillo, pero su corazón latía desbocado. Ahora sabía, con absoluta certeza, que Fernanda estaba planeando algo, y que ese algo involucraba a otras personas, involucraba riesgos, involucraba secretos que debían mantenerse a cualquier costo. El hombre salió de la casa media hora después, con un sobre grueso bajo el brazo. Fernanda lo acompañó hasta la puerta con esa sonrisa
que no llegaba a los ojos, esa sonrisa que doña Antonia había aprendido a temer. Esa noche, Gracia se quedó hasta más tarde terminando tareas que normalmente dejaría para el día siguiente. Cuando finalmente estuvieron solas en la cocina, se acercó a doña Antonia. «¿Vio al hombre que vino hoy?», preguntó en voz baja. «Lo vi. Nunca lo había visto. Yo tampoco. Y no me dio buena espina». Gracia se limpiaba las manos en el delantal, nerviosa. «Doña Antonia, tengo un mal presentimiento. Muy malo». «Yo también, Gracia. Yo también». Las dos mujeres se miraron compartiendo ese miedo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía forma y peso. Gracia tomó la mano de doña Antonia con fuerza. «Si me necesita, llámeme. A cualquier hora. Vivo aquí cerquita, puedo venir rápido». Doña Antonia le agradeció con los ojos llorosos. Tener a alguien a quien le importaba de verdad era más de lo que había tenido en mucho tiempo. El jueves Fernanda anunció durante el desayuno, con una ligereza demasiado estudiada para ser natural: «Doña Antonia, pensé que podríamos salir hoy, dar una vuelta, tomar un poco de aire fresco. ¿Usted pasa tanto tiempo en casa?». La propuesta tomó a doña Antonia por sorpresa. Fernanda nunca, en 5 años de convivencia, había sugerido que hicieran algo juntas. Nunca demostró interés en pasar tiempo con ella, en conocerla mejor, en construir ningún tipo de vínculo más allá del mínimo necesario para mantener las apariencias. «No sé, Fernanda, hoy estoy un poco cansada». «Ándele, le va a hacer bien, solo un paseo corto. Hay un lugar que quiero mostrarle. Creo que le va a gustar». Había algo en la voz de Fernanda, una insistencia sutil, una presión disfrazada de amabilidad. Doña Antonia sintió que la alarma sonaba más fuerte en su cabeza, pero al mismo tiempo, una parte de ella quería creer que tal vez, solo tal vez, Fernanda estaba intentando acercarse de verdad. «Está bien», aceptó finalmente, en contra de todos los instintos que le gritaban que se negara. Fernanda sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, pero era un brillo extraño, una satisfacción que hizo que doña Antonia se arrepintiera inmediatamente de su decisión. «Perfecto, salimos después de la comida». Gracia, que había escuchado la conversación desde la cocina, apareció con expresión preocupada. «¿Va a salir con la señora Fernanda?». «Sí, quiere mostrarme un lugar». Gracia no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. «Cuidado, tenga mucho cuidado». Las horas hasta la comida pasaron lentamente. Doña Antonia intentó ocuparse en el jardín, pero sus manos temblaban al sostener la regadera. Intentó leer, pero las palabras danzaban en la página sin sentido. Intentó rezar, y descubrió que había tanto miedo dentro de ella que las oraciones salían revueltas, sin orden, sin claridad. Fernanda, por su parte, estuvo al teléfono casi todo el tiempo. Conversaciones cortas, objetivas, en tono bajo, confirmando algo, organizando algo, preparando algo. Cuando finalmente llegó la hora de salir, Fernanda bajó vestida de forma más casual, pero aún impecable. Jeans de marca, blusa, de seda, lentes de sol caros. Doña Antonia se puso su ropa más cómoda y bajó aferrada a su bolso, donde guardaba el celular. El coche ya esperaba en la cochera. No era el coche de Fernanda, ese convertible rojo que le encantaba presumir. Era un sedán oscuro, con vidrios polarizados que doña Antonia no recordaba haber visto antes. «Es rentado», explicó Fernanda, como si hubiera leído la pregunta en el rostro de su suegra. «Mi coche está en el taller». Subieron al coche. Fernanda conducía con calma, siguiendo por las calles conocidas de la colonia. Pero después de unos minutos, comenzó a tomar direcciones que doña Antonia no reconocía. Salieron de la zona poniente, pasaron por avenidas congestionadas, entraron en colonias cada vez menos familiares. «¿A dónde vamos?», preguntó doña Antonia, tratando de mantener la voz firme. «Es una sorpresa», respondió Fernanda sin quitar los ojos del camino. El paisaje iba cambiando. Los edificios altos daban paso a construcciones más bajas, más antiguas. Las calles anchas se transformaban en callejones estrechos. El ruido de la gran ciudad permanecía, pero ahora era diferente,
más áspero, menos pulido. Doña Antonia sentía que el corazón se le aceleraba. Sacó el celular discretamente, pensando en llamar a Gracia, pero se dio cuenta de que no tenía señal. ¿O sería que Fernanda había apagado algo en el coche? La tecnología era un territorio extraño para ella, y en ese momento su ignorancia la hacía sentir aún más vulnerable. «Ya está muy lejos, ¿no crees?», intentó de nuevo, la voz ahora más débil. «Ya casi llegamos. 15 minutos más de camino, cada vez más alejadas del centro, cada vez más cerca de zonas que doña Antonia solo conocía por las noticias. Lugares olvidados, lugares donde la ciudad terminaba y comenzaba el abandono. Finalmente, Fernanda detuvo el coche frente a un portón oxidado. Detrás de él un terreno baldío cubierto de escombros, construcciones a medio terminar, basura acumulada. El olor era fuerte, una mezcla de descomposición y polvo. «Es aquí», anunció Fernanda, apagando el motor. «¿Aquí qué?». Doña Antonia miraba a su alrededor, el miedo ahora transformado en pánico puro. «Aquí es a donde te trajo tu curiosidad, doña Antonia». Fernanda se quitó los lentes de sol y sus ojos estaban fríos, vacíos de cualquier humanidad. «No debiste haberte metido en cosas que no te incumben». Antes de que doña Antonia pudiera reaccionar, la puerta del coche se abrió. Era el hombre del traje barato, el que había visitado la casa. Le sujetó el brazo a doña Antonia con fuerza, sacándola a la fuerza. «Fernanda, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?». Doña Antonia intentó soltarse, pero sus 73 años no eran rival para la fuerza de ese hombre. «Lo que necesito hacer para proteger mi vida, mi reputación, todo lo que he construido. Amenazaste todo eso con tu intromisión. Ahora te vas a quedar aquí, quietecita, pensando mejor sobre los peligros de ser una metiche». El hombre arrastró a doña Antonia hacia el interior del terreno. Ella tropezó con piedras, con restos de construcción, sintiendo cómo se raspaba la piel de las rodillas al caer. Él la levantó sin delicadeza, empujándola hacia una estructura sin techo, solo paredes de ladrillo sin aplanar que formaban un cuadrado vacío. Allí le ató las manos con una cuerda áspera que le cortaba la piel. Le ató los pies. La dejó sentada en el suelo frío, rodeada de basura y escombros. Fernanda apareció en la entrada de la estructura, mirándola desde arriba. «Cuando Roberto regrese, le diré que saliste a visitar a una amiga y no volviste. Te buscaremos, claro, nos desesperaremos. Y cuando finalmente te encuentren, si es que te encuentran, estarás tan confundida, tan frágil, que nadie creerá tus historias sobre mí». «No lo vas a lograr», susurró doña Antonia, con la voz quebrada pero aún resistente. «La verdad siempre sale a la luz». Fernanda se rió, un sonido sin alegría. «La verdad solo sale a la luz cuando alguien quiere escucharla. Y tu hijo, doña Antonia, él no quiere escuchar nada que perjudique la imagen perfecta que tiene de mí». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo mirando hacia atrás una última vez. «Ay, no gastes energía gritando, nadie viene por aquí. Este terreno lleva años abandonado». Y con eso, se fueron. Doña Antonia escuchó el motor del coche arrancar, escuchó el sonido alejándose, hasta que solo quedó el silencio pesado de ese lugar olvidado. Estaba sola, atada, abandonada, en un lugar donde nadie la buscaría. Las lágrimas llegaron, calientes e incontrolables, pero junto con ellas también llegó algo más fuerte, la determinación. Doña Antonia había sobrevivido a demasiadas cosas en la vida como para rendirse ahora. Había criado a un hijo sola, había enfrentado la pobreza, había superado pérdidas y desilusiones. No sería esa mujer fría y calculadora quien la vencería. Comenzó a trabajar en las cuerdas, intentando aflojarlas. Sus dedos, temblorosos pero persistentes, buscaban fallas, buscaban esperanza. La cuerda era gruesa, áspera, apretada con fuerza. Cada movimiento dolía, pero no se detenía. Los minutos se convirtieron en horas, y la luz del día fue disminuyendo. El lugar olía a abandono. Paredes a medio construir contaban historias de proyectos que comenzaron y nunca terminaron.
Varillas oxidadas apuntaban al cielo, y doña Antonia, en medio de todo eso, luchaba contra las cuerdas, contra el miedo. Mientras tanto, en la mansión de Polanco, Gracia terminaba sus quehaceres con el corazón oprimido. Ya eran las 6 de la tarde y doña Antonia no había regresado. Fernanda había llegado sola alrededor de las 3, entrando deprisa, yendo directamente a su cuarto. Cuando Gracia le preguntó por la suegra, la respuesta llegó rápida, fría. Quiso quedarse más tiempo paseando, regresará más tarde. Pero algo andaba mal. Gracia conocía demasiado bien a doña Antonia. Ella no se quedaría fuera de casa hasta tarde, no sin avisar. Y había algo en la forma de ser de Fernanda, una tensión disfrazada de indiferencia que hacía sonar las alarmas. A las 7 de la noche, Gracia decidió actuar. Subió al cuarto de Fernanda y tocó la puerta. «Disculpe que la moleste, señora Fernanda, pero estoy preocupada por doña Antonia. Ella no acostumbra estar fuera hasta esta hora». Fernanda abrió la puerta solo una rendija. «Ya te lo dije, Gracia. Quiso pasear más. Seguro se encontró con alguna amiga. Ya sabes cómo son las personas mayores. Pero no me dijo nada, y su celular está apagado. Probablemente se quedó sin batería. Cuando regrese te aviso». La puerta se cerró. Gracia no estaba convencida. Regresó a la cocina y tomó su propio celular. Marcó al teléfono de doña Antonia. Buzón de voz. La noche fue llegando despacio, trayendo consigo sombras más oscuras y temperaturas más frías. En el terreno abandonado, doña Antonia finalmente logró aflojar un poco las cuerdas. Le dolían las manos. Sangraban en algunos puntos, pero sentía un pequeño avance. Si lograba mover los dedos de cierta manera, tal vez, solo tal vez, podría liberarse. El sonido de la ciudad llegaba distante, amortiguado. Claxones, voces, la vida sucediendo lejos de allí, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Pensó en Roberto, imaginando dónde estaría en ese momento. Probablemente en alguna cena de negocios, discutiendo contratos, cerrando tratos, sin tener la menor idea de lo que le estaba pasando a su madre. También pensó en cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento dejó de importar tanto? ¿Cuándo se convirtió solo en un peso, un estorbo, algo de lo que había que deshacerse? Las preguntas eran crueles, pero las enfrentaba con el valor de quien ya no tenía nada que perder. La noche cayó por completo. Las estrellas aparecieron en el pedazo de cielo visible. Doña Antonia las miró, recordando cuando Roberto era niño. Y entonces logró soltar una de sus manos. La cuerda cedió lo suficiente. Los dedos estaban entumecidos, heridos, pero libres. Desató la otra mano y luego los pies. Cuando se puso de pie, tambaleante pero libre, sintió una ola de alivio. Necesitaba salir de allí. Necesitaba encontrar ayuda. Necesitaba volver y demostrar quién era realmente Fernanda. Caminó hacia el portón. Sus piernas estaban débiles. Todo el cuerpo le dolía, pero continuó, un paso a la vez. Al otro lado de la ciudad, Roberto atendía una llamada. Era Fernanda con voz preocupada. «Amor, tu mamá salió a pasear hoy y todavía no regresa. Estoy empezando a preocuparme». «¿Cómo que no ha regresado?» «Por la tarde». Quiso dar una vuelta, pero ya es tarde y su celular manda directo a buzón. Roberto sintió que se le oprimía el estómago. «¿Ya? Son casi las 10 de la noche». «Lo sé, por eso te llamo. Creo que deberíamos empezar a buscar. Voy a tomar el primer vuelo de regreso mañana temprano. Por ahora, llama a hospitales, a las delegaciones». Roberto colgó con las manos temblando. Su mamá, doña Antonia, la mujer que siempre había estado ahí, y ahora desaparecida. La culpa comenzó a carcomerlo por dentro. Gracia no podía concentrarse en nada. Desde que doña Antonia había salido con Fernanda por la mañana, una angustia inexplicable se apoderaba de su pecho. Intentó llamar al celular de la patrona, pero se iba directo al buzón de voz. Qué raro. Doña Antonia siempre contestaba sus llamadas, siempre. La tarde avanzaba y no había señales de ellas. Fernanda llegó a casa sola, alrededor de las 5 de la tarde. Entró tranquila, sonriendo, como si hubiera pasado un día normal. Gracia la encontró en la sala.
Señora Fernanda, ¿dónde está doña Antonia? Fernanda se quitó los zapatos, sin prisa. Decidió quedarse un poco más en el proyecto. Conoció a una de las voluntarias y se quedaron platicando. Le ofrecí recogerla más tarde, pero dijo que prefería regresar en taxi. Ya sabe cómo es, de independiente. Gracia sintió que algo no cuadraba. Doña Antonia nunca se quedaría sola en un lugar desconocido, nunca tomaría un taxi sin avisar. ¿Está segura? Fernanda miró a la empleada con esa expresión que no aceptaba cuestionamientos. Sí, Gracia. ¿Por qué la pregunta? Por nada. Es que no me contestó el teléfono. Debe haberse quedado sin batería. Ya sabe cómo se le olvida cargarlo. Y, con eso, Fernanda subió a su cuarto dejando a Gracia sola en la sala, con una opresión en el pecho que solo crecía. Cuando Roberto llegó de la oficina, ya era de noche. Les extrañó la ausencia de su madre en la cena, pero Fernanda repitió la misma historia. Roberto le creyó. ¿Por qué no habría de creerle? Incluso llamó al celular de su madre, pero como estaba apagado, imaginó que realmente se le había olvidado cargarlo. Fernanda reforzó que la suegra estaba animada, conociendo gente nueva, participando. Él hasta sonrió pensando que finalmente su madre estaba saliendo de su rutina. Pero Gracia no pudo comer, no pudo dormir. Se quedó despierta toda la noche, mirando hacia el portón, esperando. Cuando amaneció y doña Antonia no apareció, supo que tenía que actuar. Buscó a Roberto antes de que saliera a trabajar. «Señor Roberto, necesito hablar con usted. ¿Ahora, Gracia?» «Llevo prisa». «Es sobre doña Antonia». No regresó. Roberto frunció el ceño. «¿Cómo que no regresó?» Fernanda dijo que se quedó en el proyecto ayer. «Pues sí, pero no ha vuelto. Y su celular sigue apagado». Algo en el tono de Gracia hizo que Roberto se detuviera. Tomó el teléfono. Llamó a Fernanda, que aún dormía. «Amor, ¿mi mamá todavía no regresa?» Del otro lado, Fernanda fingió sorpresa. «¿Cómo?» Dijo que regresaría ayer en taxi. Pues no regresó. ¿Tienes la dirección del lugar? Hubo una pausa. Sí, la tengo. Te la mando ahora mismo. Pero estoy preocupada, Roberto. ¿Crees que se haya perdido? Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Su madre, mayor, perdida en algún lugar de la ciudad. Tomó las llaves del coche. Voy a buscarla. Mándame la dirección. Fernanda mandó una dirección, pero no era la de la bodega abandonada. Era de un centro comunitario legítimo en 1900, la zona oriente, donde la fundación realmente tenía un proyecto. Cuando Roberto llegó, nadie había visto a doña Antonia. Ninguna voluntaria había platicado con ella. Nadie sabía nada. Roberto llamó a Fernanda, desesperado. «Nadie aquí vio a mi mamá». «¿Cómo que no? Se quedó platicando con la coordinadora». «No es cierto. La coordinadora ni siquiera estuvo aquí ayer». Del otro lado, Fernanda comenzó a llorar. Una actuación perfecta. «Dios mío, Roberto. Entonces, ¿dónde está? Yo la dejé ahí, la vi entrar». Roberto colgó temblando. Llamó a la policía, fue al Ministerio Público a levantar un acta. Las personas mayores desaparecidas eran tratadas con urgencia. Comenzaron las búsquedas. Se revisaron las cámaras de seguridad. Pero el coche que llevó a doña Antonia no aparecía en ningún registro, porque no era un coche de la familia. Era un vehículo rentado, con placas falsas, conducido por un hombre que sabía borrar sus huellas. Mientras tanto, doña Antonia estaba atada en una bodega fría, con casi 24 horas sin agua ni comida. El cuerpo le dolía. La boca la tenía seca, pero la mente estaba extrañamente lúcida. Sabía que Fernanda la había dejado ahí para que desapareciera, quizás para que todos pensaran que se había escapado o perdido o algo peor. Pero doña Antonia no estaba dispuesta a rendirse, todavía no. Con esfuerzo logró aflojar un poco las cuerdas de las muñecas. Tenía las manos hinchadas, lastimadas, pero continuó. Pasaron las horas. El dolor era insoportable, pero el coraje era mayor. El coraje de haber sido engañada, usada, desechada. Cuando finalmente logró soltar una de sus manos, lloró de alivio.
desató la otra, luego los pies, se levantó, tambaleándose. El cuerpo protestaba, pero la voluntad era más fuerte. Buscó una salida. La bodega tenía ventanas altas, puertas cerradas con candado, pero había una abertura lateral cubierta con tablas viejas. Con una fuerza que no sabía que aún tenía, comenzó a arrancar las tablas. 1, 2, 3, hasta que la luz del día invadió el espacio oscuro. Salió, casi cayéndose, respirando aire puro por primera vez en horas. Estaba en un lugar desolado, terrenos baldíos, construcciones a medio terminar, basura por todos lados, pero a lo lejos veía movimiento, una calle, gente. Comenzó a caminar despacio, tropezando. Cada paso era una victoria. De vuelta en la casa de Polanco, Gracia ya no aguantaba más la espera. Buscó a Lucas, el nieto, y le contó todo, lo que sabía. Las sospechas, las conversaciones extrañas, la desaparición del celular, los documentos. Lucas escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio. «Gracia, ¿crees que mi mamá le hizo algo a mi abuela?» «No quiero creerlo, pero...» Lucas tomó el teléfono, llamó a su padre. «Papá, tienes que venir a casa, ahora». Cuando Roberto llegó, encontró a Lucas y a Gracia en la sala. Fernanda estaba en su cuarto, alegando estar en shock por la desaparición de su suegra. Lucas le contó todo. Roberto escuchó incrédulo al principio, luego con una rabia creciente. «¿Estás acusando a tu madre de haberle hecho algo a la abuela?» «Estoy diciendo que aquí están pasando cosas raras, papá». Y Gracia lo vio. Todos lo vimos. Roberto subió las escaleras, irrumpió en el cuarto. Fernanda estaba sentada en la cama, con el rostro entre las manos. Cuando él entró, levantó los ojos enrojecidos. «Roberto, gracias a Dios que volviste. Estoy muriéndome de preocupación por tu mamá». «¿Dónde está Fernanda?» «¿Cómo que dónde está? No lo sé. La dejé en el proyecto». «¿Qué proyecto? Nadie ahí la vio. Las cámaras no muestran nuestro coche. ¡Mentiste!». Fernanda se levantó, fingiendo indignación. «¿Cómo te atreves a acusarme? Estoy tratando de ayudar». Roberto tomó el celular de ella que estaba en la mesa. Comenzó a revisarlo. Mensajes borrados, llamadas a números desconocidos. Fernanda intentó quitarle el aparato, pero él la apartó. «¿Qué escondes?» «Nada. Te estás volviendo loco». Pero su voz flaqueaba. Y Roberto conocía esa voz. Conocía esa mentira. En ese momento sonó el teléfono de la casa. Era la policía. Habían encontrado a una mujer mayor, lastimada, desorientada, en una clínica en Iztapalapa. Decía llamarse Antonia. Roberto dejó caer todo y corrió. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre acostada en una camilla con vendajes en las muñecas, en el rostro, pero viva, viva. Se arrodilló a su lado llorando. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Doña Antonia miró a su hijo con ojos cansados, pero firmes. «Tu esposa, hijo, tu esposa me hizo esto». Las palabras cayeron como una bomba. Roberto se quedó sin reacción. Quería negarlo, quería decir que era imposible. Pero al ver el estado de su madre, las marcas en su cuerpo, el miedo en sus ojos, supo que era verdad. Todo era verdad. Llamaron a la policía. Doña Antonia dio su declaración. Contó sobre el trayecto, la bodega, las cuerdas, el abandono. Describió al chofer, el coche, y cuando mencionó a Fernanda la habitación quedó en silencio. Mandaron una patrulla a la casa de Polanco. Cuando llegaron, Fernanda estaba haciendo maletas, intentando huir. Lucas se lo impidió bloqueando la puerta. Ella lo encaró con rabia. «Quítate de en medio, Lucas. Intentaste desaparecer a mi abuela». Fernanda se rió, una risa fría. «Tu abuela es una vieja loca que no sabe lo que dice». Pero en ese momento, los policías entraron. Y Fernanda supo que todo había terminado. Aún intentó mantener la pose, la elegancia, la calma. Pero cuando la acusación fue formalizada y le pusieron las esposas, la máscara cayó. Y lo que quedó fue una mujer furiosa, expuesta, derrotada. Se la llevaron. La casa quedó vacía, pesada. Roberto regresó al hospital, se sentó junto a su madre
y le tomó la mano. «Perdóname, mamá, perdóname por no haber visto, por no haber escuchado, por haber dejado que esto pasara». Doña Antonia apretó la mano de su hijo. «Estabas ciego, hijo, pero ahora estás viendo, y eso es lo que importa». En los días siguientes la verdad salió a la luz por completo. Las investigaciones en los documentos de la fundación revelaron desvíos millonarios, empresas fantasma, donativos ficticios, proyectos inexistentes. Fernanda construyó un imperio de mentiras, y cuando doña Antonia comenzó a descubrirlo, decidió eliminarla. Literalmente. El contador, presionado por la policía, confesó todo. Contó sobre las amenazas, el miedo, la manipulación. Fernanda lo había usado como chivo expiatorio, pero él había guardado pruebas, correos electrónicos, grabaciones, documentos. Todo salió a la luz. La prensa explotó. La mujer, que era símbolo de caridad, resultó ser un fraude. El escándalo fue enorme. Roberto tuvo que cerrar la fundación, devolver donativos, enfrentar demandas. Pero lo hizo todo, porque sabía que era lo correcto. Doña Antonia regresó a casa después de una semana en el hospital. Gracia la recibió con flores del jardín, con lágrimas de alegría. Lucas la abrazó por largos minutos, y Roberto no se apartó de su lado. Por primera vez en años, realmente la veía, realmente la escuchaba. La casa comenzó a cambiar. Las paredes parecían más ligeras, el silencio menos opresivo. Doña Antonia volvió al jardín a cuidar de sus plantas, pero ahora ya no estaba sola. Roberto aparecía todas las mañanas para tomar café con ella. Lucas pasaba las tardes contándole sobre la universidad. Y Gracia, fiel como siempre, estaba ahí sonriendo. Fernanda fue juzgada y condenada, no por intento de homicidio, sino por abandono de persona, fraude y malversación de fondos. Años de prisión, su imagen pública, destruida, sus conexiones, deshechas. Todo lo que construyó con mentiras se derrumbó. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de la casa, sino de todo lo que se había roto a lo largo de los años. Roberto entendió, dolorosamente, que el éxito profesional le había costado lo más preciado, la conexión con quienes realmente importaban. Redujo los viajes, delegó responsabilidades, volvió a mirar hacia adentro de su casa. Y lo que vio fue a una madre fuerte, resiliente, que había sobrevivido no solo al abandono físico, sino al emocional que venía ocurriendo desde hacía años. Doña Antonia no guardaba rencor. Sorprendentemente, perdonó. No porque lo que pasó fuera aceptable, sino porque cargar con odio sería darle a Fernanda una victoria que no merecía. Doña Antonia eligió la paz, eligió reconstruir, y en eso se convirtió en un ejemplo para todos a su alrededor. El jardín, que siempre fue su refugio, se convirtió en un espacio compartido. Roberto aprendió a plantar, a cuidar, a esperar. Lucas pasaba los fines de semana allí, escuchando las historias de su abuela, aprendiendo sobre la paciencia, sobre los ciclos, sobre la vida. Gracia continuaba siendo la presencia constante, el ancla silenciosa que siempre estuvo ahí, incluso cuando nadie se daba cuenta. Roberto decidió transformar lo que quedaba de la fundación en algo verdadero. No quiso simplemente cerrarla y olvidar. Quería reparar el error, honrar a las personas que fueron engañadas. Contrató auditores independientes, devolvió cada centavo desviado, creó un consejo transparente. Y esta vez involucró a su madre. Doña Antonia, que siempre tuvo un agudo sentido de la justicia, se convirtió en consejera del nuevo proyecto. Su experiencia, su dolor, se transformaron en sabiduría. Lucas también cambió. Ver a su abuela en ese estado, entender la capacidad de crueldad de su propia madre, hizo que reevaluara todo. Decidió cambiar de carrera. Dejó la administración de empresas y se metió a trabajo social. Quería trabajar con gente de verdad, ayudar a quien realmente lo necesitaba, no manipular números en hojas de cálculo. Roberto se sorprendió al principio, pero luego lo entendió y lo apoyó. Hubo, por supuesto, los desafíos,
La exposición pública fue brutal. Los periodistas acampaban en la puerta, queriendo declaraciones. Los vecinos miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos viejos amigos se alejaron por miedo a ser asociados con el escándalo, pero otros, los verdaderos, permanecieron, y surgieron nuevos. Doña Antonia recibió cartas, cientos de ellas, de mujeres que se identificaron con su historia, que también fueron descuidadas, ignoradas, desechadas. Leía cada una, lloraba con algunas, sonreía con otras, y respondió a todas, personalmente, a mano. Cada palabra era un gesto de solidaridad, de reconocimiento, de fuerza. Roberto percibía a su madre de una forma diferente ahora. Veía en ella no a la viejita frágil, que necesitaba protección, sino a la mujer resiliente que sobrevivió a toda una vida de silencios y aún encontró fuerzas para empezar de nuevo. Se preguntaba cómo no lo había visto antes. ¿Cómo había sido tan ciego? Una tarde la encontró en el jardín, como siempre. Se sentó a su lado. «Mamá, quería pedirte perdón. De verdad». Doña Antonia miró a su hijo. «Ya lo hiciste, hijo. Lo sé, pero necesito repetirlo, todos los días, si es necesario. Porque lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice, casi te cuesta la vida». Ella le tomó la mano. «Estabas perdido, Roberto. La vida te llevó por caminos que te alejaron de lo esencial, pero regresaste, y eso vale más que cualquier disculpa». Roberto sintió que le ardían los ojos. «No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón, hijo. El perdón es un regalo, y yo elijo darte ese regalo, porque te amo. Siempre te he amado, incluso cuando no lo veías». Se quedaron allí, en silencio, escuchando el viento en las hojas, los pájaros, la vida sucediendo a su alrededor. Y por primera vez en años, Roberto sintió paz. El juicio de Fernanda fue seguido por multitudes. Llegó al tribunal maquillada, bien vestida, manteniendo la postura hasta el final. En el banquillo de los acusados, escuchó cada cargo sin mostrar emoción. Cuando fue condenada a 8 años de prisión, solo asintió, no pidió perdón, no demostró arrepentimiento. Y tal vez, pensó doña Antonia que lo veía de lejos, esa era la mayor tragedia de todas, no la cárcel, sino la incapacidad de sentir. Cuando salieron del juzgado, la prensa rodeó a Roberto. Él dio una declaración breve, firme. «Mi madre sobrevivió a algo que nadie debería pasar. Fue abandonada, humillada, tratada como algo desechable. Pero es la persona más fuerte que conozco, y voy a pasar el resto de mi vida honrando esa fuerza. Hoy se hizo justicia, pero la verdadera justicia es la reconstrucción, es el amor que elegimos cultivar, es la atención que le damos a quien está a nuestro lado. Nadie más será invisible en mi casa, nadie más será ignorado». Las palabras se convirtieron en titulares y tocaron a miles de personas. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Doña Antonia comenzó a dar pláticas, pequeñas, en centros comunitarios, escuelas, grupos de apoyo. Hablaba sobre la resiliencia, sobre no rendirse, sobre cómo ninguna vida es insignificante. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba e inspiraba. Roberto se involucró en políticas públicas dirigidas a los adultos mayores. Se dio cuenta de que la historia de su madre no era única. Miles de personas mayores eran descuidadas, abandonadas, invisibilizadas. Usó su influencia, sus recursos, para cambiar eso. Creó programas de amparo, centros de convivencia, líneas de denuncia. Transformó el dolor en acción. Lucas se graduó y se fue a trabajar a una ONG de verdad que cuidaba a personas en situación de calle. Muchos eran adultos mayores, y cada vez que veía un rostro arrugado, recordaba a su abuela, y trabajaba más. Hacía la diferencia, una persona a la vez. Gracia continuó en la casa, pero ahora no era solo una empleada, era familia. Se sentaba a la mesa en las comidas, opinaba sobre las decisiones, era escuchada, valorada. Y cuando Roberto le ofreció aumentarle el sueldo significativamente,
Ella aceptó, pero pidió algo más, que parte del dinero se usara para becas de estudio para sus sobrinos. Y así fue. La casa de Polanco cambió de atmósfera. Las paredes que antes parecían frías ahora guardaban risas. El jardín se expandió. Doña Antonia enseñó a los vecinos a plantar. Los niños de la colonia venían a aprender. Ese espacio de soledad se convirtió en un punto de encuentro, de vida, de comunidad. Hubo una tarde en que Lucas llevó a su abuela a visitar la bodega donde la habían dejado. Ella quiso ir. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando llegaron, el lugar seguía abandonado, pero ahora parecía más pequeño, menos aterrador. Doña Antonia entró, tocó las paredes, sintió el suelo bajo sus pies, y entonces cerró los ojos y respiró hondo. Sobreviví. Vencí. Lucas le tomó la mano. Tú siempre vences, abue. Salieron de allí y nunca más volvieron. Pero el recuerdo, la fuerza de ese momento, permaneció. Roberto vendió algunos de los coches de lujo. Donó parte del dinero a causas relacionadas con adultos mayores y niños. Simplificó su vida. Se dio cuenta de que el estatus no era nada comparado con un abrazo verdadero, una plática real, una presencia genuina. Doña Antonia cumplió 75 años. La fiesta fue sencilla, en su propia casa, con la gente que realmente importaba. No había fotógrafos, no había formalidades, había afecto. Cuando le pidieron que diera un discurso, se levantó, miró a todos los allí reunidos y dijo: «Pasé años sintiéndome invisible, pasé años creyendo que mi valor se había agotado, pero aprendí que no existe vida desechable. Cada uno de nosotros importa, cada dolor tiene peso, y cada nuevo comienzo es posible. Casi me rindo, pero no me rendí, y hoy estoy aquí, rodeada de amor verdadero. Ese es el mayor regalo. No la fiesta, no las felicitaciones, sino saber que soy vista, que soy escuchada, que soy amada». Todos aplaudieron, y muchos lloraron. Roberto entendió que la historia de su madre no era solo de ella, era de todos los que alguna vez se sintieron pequeños, ignorados, desechables. Era de todos los que fueron subestimados, y aún así encontraron la fuerza. Era de todos los que eligieron perdonar, reconstruir, seguir adelante. Comenzó a dar conferencias junto a su madre, padre e hijo, contando sus experiencias, sus errores, sus aprendizajes. Juntos tocaban corazones, cambiaban perspectivas, inspiraban cambios. El legado de Fernanda, que debería haber sido de caridad, se convirtió en uno de fraude. Pero el legado de doña Antonia, que podría haber sido de amargura, se convirtió en uno de superación. Y ese es el legado que permaneció, que fue contado, que transformó. Lucas conoció a una chica en una de las ONG donde trabajaba. Ella también tenía una historia difícil, de abandono, de lucha. Se conectaron, se enamoraron, y cuando él la llevó a conocer a la familia, doña Antonia la abrazó con el mismo amor que un día le ofreció a Fernanda. Pero esta vez el amor fue correspondido, y eso hizo toda la diferencia. La vida continuó, con altibajos, como toda vida, pero con una diferencia fundamental: la atención. Todos en la casa aprendieron a prestar atención, en la mirada del otro, en el silencio que habla, en la presencia que importa. Nadie más fue invisible, nadie más fue olvidado. Gracia se jubiló años después, pero siguió visitando la casa todos los días, porque ese era su lugar, su familia. Y doña Antonia siempre la recibía con una sonrisa, con un abrazo, con gratitud, porque sabía que sin Gracia tal vez la historia habría sido otra. Roberto nunca más se casó, se dedicó a su trabajo transformador y a su familia. Aprendió que el amor no es control, no es posesión, no es fachada, es presencia, es escucha, es una elección diaria. Y doña Antonia, ella siguió plantando, siguió viviendo, siguió siendo un ejemplo. Hasta el final de sus días fue la prueba de que los nuevos comienzos son posibles, que el perdón libera, que la fuerza no está en el cuerpo, sino en el alma. Cuando partió, años después, en paz,
rodeada de quienes la amaban, dejó un jardín florido, una familia unida y una lección que nunca sería olvidada. Nadie es desechable. Ningún dolor es demasiado pequeño. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de doña Antonia y su familia haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta jornada de superación, abandono y reconstrucción, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, las heridas que cargamos y la fuerza que nos hace seguir adelante. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre la vida, el amor y los lazos que nos unen.